Hola a todos y bienvenidos a La luz y la sombra de Florencia. Hoy hablaremos en este capítulo sobre la vida de Dante Alighieri. Hablan con Santiago Valderrama y comencemos. No se sabe dónde nació exactamente, aunque se dice que en torno a 1265 en Florencia, Italia. Esto tomando en cuenta una de sus autobiografías, llamadas Vita Nuova e Infierno. Fue bautizado en el baptisterio de Florencia y su familia tuvo una gran fama en este mismo pueblo. Su padre, Alighiero de Bellinzoni, era un güelfo blanco. Estos salieron victoriosos en la batalla de Montanperli, pero su madre, Bella degli Abati, falleció cuando Dante tenía entre 5 y 6 años. Poco después su padre se volvió a casar. Mientras estudiaba en 1278, fue discípulo de Brunetto Latini, quien aparece en Infierno, una de sus autobiografías, y fue amigo del poeta Guido Cavalcanti. Dante se casó en 1291 con Gemma, hija de Messer Manetto Donati, en la iglesia de Santa Margarita. Esta boda fue pactada desde que Dante tenía 12 años. Tuvo 4 hijos. La más destacada es Antonia, que se hizo monja con el nombre de Hermana Beatrice. También a esta Antonia se le añaden Jacopo, Pietro y Juan. Se sabe poco de su educación, pero se presume que estudiaba en casa. Dante estudiaba poesía toscana de Giniotte di Arezzo y Buonarroti Orbisioni, aunque después estudió en la escuela de Siciliana, donde aprendió la lengua vernácula italiana, el latín, la lengua franca de esa época y el provenzal. También añadiendo que estos idiomas los insertó en alguna de sus obras. Una de ellas es El Purgatorio. Se educó a estudios filosóficos en escuelas religiosas como Santa María Novella, donde comenzó a escribir muchas obras. Estudió también para doctor y farmacéutico, aunque no ejerció estas dos disciplinas. Fue político, sin éxitos, y se unió a los güelfos blancos, que enfrentarían a los güelfos negros. Estos dos colores, blanco y negro, son los colores clásicos de los partidos políticos en Florencia. En la política tuvo cargos como concejal entre 1296 y 1297. En 1300 fue elegido como uno de los 6 magistrados más altos de Florencia. Ese mismo año se le asignó como embajador en San Gimignano. Fue retenido por el Papa Bonifacio VIII en la guerra entre güelfos blancos y güelfos negros, que tras una batalla muy ardua, los güelfos negros se llevaron la victoria con ayuda del Papa Bonifacio VIII. Dante fue condenado a un exilio durante 2 años y también a pagar una multa, esto en 1302, pero al negarse a pagar esta multa fue condenado a exilio perpetuo. Gemma, su esposa, se quedó en Florencia con el fin de cuidar sus propiedades, añadiendo de que Dante en este exilio comenzó a escribir y consolidar
su Divina Comedia. Se trasladó a Sarzana, Liguria. Después vivió en la ciudad de Lucca. Enrique VIII de Luxemburgo invadió Italia. En esta época Dante aprovechó para vengarse de Florencia. Esto escribiéndole una carta a Enrique VIII, diciendo los frentes por donde atacar Florencia, coincidiendo estos frentes con los territorios de los güelfos negros. Después de la guerra, Enrique VIII fue coronado como rey de Italia en Milán. Todos los güelfos blancos fueron perdonados, a excepción de Dante, por su violencia contra Florencia. Tras morir Enrique VIII, volvió a Italia en Verona. En 1315 se le propuso quitar su exilio a cambio de ser llamado delincuente público. A esto Dante rechazó, prefiriendo el exilio, y se dice que volvió por última vez a Florencia en 1318 con ayuda del príncipe Guido Novello de Pollenza. Finalmente murió en 1321 por malaria y fue enterrado en la iglesia San Francisco de Asís en Venecia. Bernazo Benzo, pretor de Venecia, en el siglo XV trasladó sus restos a una mejor tumba. Y finalmente Florencia se arrepintió de su exilio en 1829, construyendo una tumba honorífica en la Basílica de Santa Cruz. Espero que les haya gustado la historia del padre de la literatura italiana en la Edad Media y el Renacimiento. Y los espero para ver sus obras en el próximo episodio. Hola a todos y bienvenidos a La Luz y la Sombra de Florencia. El día de hoy continuaremos con nuestro relato hablando de sus obras y su importancia de Dante Alighieri. Les habla Santiago Valderrama y continuemos. La Vita Nova es su primera obra conocida entre 1292 a 1293, esto tras la muerte de su amada Beatriz, en los que alternan 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. El sentido del título viene a la renovación vital que experimenta al enamorarse de Beatriz. Recordemos que su esposa es Gema, pero por acuerdos entre familias. Su explicación de los sonetos se hicieron en 1283, añadiendo después prosa al escrito. Su tema es el amor platónico del artista, que era Beatriz. Dante encuentra a Beatriz a los 9 años y se enamora de ella a primera vista. La volvió a ver hasta los 18 años componiendo un soneto en su honor. Desde ese momento Beatriz se volvió su amor platónico, que lo único que deseaba era un saludo de ella, aunque ocultaba esto sabiendo que estaba casado con Gema. Pero le llegó esto a oídos de Beatriz, dándole el saludo que quería Dante. Portani profetizó la muerte de Beatriz, y desde ese momento Dante usaba la poesía para expresar su amor por ella. Tras morir el padre de Beatriz, Dante cae enfermo y durante su enfermedad tiene una pesadilla que era un presagio de la muerte de Beatriz, relacionándola al número 9. Tras intentar enamorarse de otras mujeres, tomó la decisión de no amar a otras mujeres y consagrar su vida al recuerdo de su amada Beatriz. Beatriz fue una de las más grandes musas de la historia. De Vulgari Eloquentia, acerca del habla popular. Es el título de un ensayo de Dante
escrito en latín y que inicialmente iba a consistir de 4 libros, aunque esto se desechó después del segundo. Probablemente fueron escritos al comienzo del exilio de Dante en 1305. Los ensayos latinos eran muy populares en aquella época. Primero usó el tema de la lengua vernácula, que era una rara opción en esos momentos. Hizo este escrito para contar la evolución e historia de las lenguas vernáculas. Primero habló de su evolución diciendo que nació unitaria. Compiló un mapa de la posición geográfica de los idiomas que él conocía. En Europa los repartió en 3 partes, uno al este con el idioma griego, otro en el norte con el idioma germánico y al sur las lenguas romances, separándolas en 3, el idioma del Oc, el idioma del Oil y el idioma del Si. Tras esto, dijo que la gramática es un idioma estético que consiste en reglas inmutables. Para esto Dante necesitó recuperar los idiomas naturales entre los capítulos 10 y 15 de su primer libro. Dante escribe su investigación para la lengua vernácula. Ilustre en el 14 las variedades que habían en Italia, y en el trabajo de Dante se identificaron referencias a Aristóteles. La Divina Comedia. La Divina Comedia es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, escrita entre 1304 hasta su muerte. Considerada una de las obras maestras de la literatura italiana y del mundo. Tan famosa fue que fue ilustrada por muchos pintores. Dante lo escribió en dialecto toscano, matriz del italiano actual, que se utilizó en los siglos VI y VII. La obra se divide en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso, cada parte dividida en 33 carrios. A su vez, compuesta de tercetos, se ordena según el simbolismo del número 3, número que simboliza la Trinidad y simboliza también el equilibrio. Hay 3 personajes principales: Dante, el hombre; Beatriz, la fe; y Virgilio, la razón. Además, cada estrofa tiene 3 versos. El poema fue leerse según los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados, que son literal, moral, alegórico y anagógico. Dante hace gala de un gran poder de síntesis, algo que hacían los grandes poetas. Dante le puso comedia a la obra, ya que según el esquema clásico no podía ser una tragedia, ya que su final era feliz. Ahorita continuaremos con su importancia, pero quiero recalcar que estas son sus obras muy importantes de Dante Alighieri. Continuamos. Bueno, ahora continuaremos con lo que es su importancia. Le sigue hablando Santiago Valderrama y continuamos. La vida y obra de Dante han tenido una influencia decisiva en la construcción de la identidad italiana y en general en la cultura moderna. Muchos escritores utilizaron a la Divina Comedia, una de sus obras, como una fuente de inspiración. Ahora comenzaremos a hablar de su influencia en el avance de la historia. La sociedad Dante Alighieri, que se dedica a difundir la lengua italiana, nació en Roma en 1889. El escritor Kenzaburo Oe ganó un premio Nobel en 1994 contando la historia de Dante desde su entrada a la universidad hasta los últimos años como celebridad, utilizando como base la Divina Comedia. El párrafo final del Deus Caritas es primera encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, que también está inspirada en la Divina Comedia.
Juan López muestra Atravesando el infierno de Dante en versión cómica. Dante fue usado como personaje en su largo poema en prosa Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo del poeta Luis Cardosa y Aragón. Los poetas Tomás Sturgeon, Jorge Luis Borges utilizaron a la Divina Comedia y a Dante en sus distintos. Dante aparece en el último catón de Mathilde and Sens, involucrándose con la sociedad de Staulophilets. El poeta Juan Antonio Villancas, en su poema El Dante en Toledo, estructurado en cantos, hace un recorrido lírico llevando a Dante como compañero. Dante es una de las personas que tiene un cráter lunar que lleva su nombre en su honor. Su cara está en la moneda de 2 euros y en el año 2007 en la Universidad de Bolonia intentaron recrear su rostro real. Dante fue uno de los primeros renacentistas de Italia y del mundo. El Palacio Borda, ubicado en Buenos Aires, Argentina, cuenta con referencias arquitectónicas de la Divina Comedia. Bueno, espero que les haya gustado este podcast de La luz y la sombra de Florencia, donde hablamos de la vida, obras e importancia del autor de la Edad Media y renacentista Dante Alighieri, que fue una persona muy importante para Italia y para el mundo. Hasta luego.